CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso de corazón al señor Salazar. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en estar aquí con todos ustedes. Soy Juan Pablo Salazar y soy el speaker que viene a hablarles el día de hoy sobre los retos de la ciberseguridad hoy en 2021. Entonces vamos a continuar con unas preguntas para que sea muy amena esta conversación. Lo primero, esta imagen que ustedes ven y ustedes se asustarán, ¿cuántos humanos hoy se necesita para movilizar un computador? Pues lo que verán es que para movilizar un computador solo requerimos nuestro teléfono inteligente, que ya lo tenemos en nuestro bolsillo. Pero esa es una imagen de los años 50, movilizando un computador para ingresarlo a una oficina de Departamento de Tesoro de una ciudad de los Estados Unidos. Miren la siguiente imagen. ¿Cuánto espacio de almacenamiento requiere su negocio o gobierno? Es una imagen de 1944 de los archivos del FBI en los Estados Unidos. Es una imagen que nunca vamos a ver en la historia, un archivo físico de esa naturaleza, pero ahora obviamente el mundo digital requiere almacenamiento grande, grandes de exigencias también energéticas, pero no tanto volumen como vemos en la imagen. Miren la siguiente imagen, que también es muy, muy importante. ¿Cómo accedemos hoy a la información? La información hoy no accedemos de esta manera. Todos ya tenemos nuestros computadores, nuestros dispositivos móviles, y esa es la manera que le accedemos al mundo digital. Ya la imagen de acceder vía papel está en vía de extinción y es una imagen que no volveremos a ver en la historia de la humanidad tampoco. Por otro lado, estamos presenciando una evolución a pasos agigantados de lo que conocemos como el mundo digital. Hemos pasado por diferentes momentos de la historia donde tenemos la primera generación, que es el telégrafo, una segunda generación, que es el teléfono. Incluso con el teléfono se le puso valor agregado con los servicios de telefax. También obviamente generó una expansión de las formas como la humanidad nos comunicamos, mucho más cuando se llegó la era de Internet con la tercera generación, donde el uso de Internet sabemos qué pasó y qué ha pasado de ese primer momento cuando nos conectamos vía teléfono y marcábamos, escuchábamos el sonidito de conectarnos a Internet y era totalmente fascinante, pero ahora mucho más cuando todos tenemos en un mismo dispositivo la convergencia de contenidos, dispositivos y tecnologías, y de esta manera hemos abierto y hemos estado también presenciando la cuarta generación de lo digital. Pero ahora estamos en un momento muy esencial. Estamos pasando a la quinta generación donde es el uso de las tecnologías emergentes, esas tecnologías emergentes que vienen a cambiar el mundo digital. Y en este momento muchos podrán decir, pero bueno, es que blockchain, inteligencia artificial está a años luz todavía de llegar a nuestros países, pero no. Ya vivimos en la era de las tecnologías emergentes y si se acuerdan cómo era la conexión en los años 90, cuando tomábamos el teléfono, marcábamos el operador para que nos conectara a Internet a través de nuestros computadores de escritorio, pues ahora estamos viviendo ese momento que sentimos en los 90 cuando nos conectamos vía teléfono a Internet. Estamos viendo ese primer momento del uso de tecnologías emergentes y lo que viene será fascinante y cambiará la vida de la humanidad. Así como la ha cambiado Internet, así como la cambió el smartphone, también las tecnologías emergentes va a ser una evolución mucho más allá del mundo digital. Todo esto para que nos estamos afrontando a los retos del mundo digital, y este mundo digital también involucra la ciberseguridad, y vamos a verlo. ¿Para dónde vamos y a dónde estamos llegando? Estamos a pasos agigantados en un real cambio de competencias, habilidades y empleos como consecuencia del mundo digital. Esa es una imagen que lo muestra. Antes se requería, para hacer una transmisión en vivo, se requería el asistente de los elementos de comunicación vía microondas, el camarógrafo. Ahora cualquier persona puede hacer una transmisión en vivo y en directo, tal y como la estamos haciendo en este momento, y ustedes en sus casas, en sus oficinas, y yo también desde mi locación. El segundo aspecto, pasos agigantados en la disposición de los avances de la ciencia y la técnica. Es una imagen totalmente maravillosa. A su izquierda ven como una madre invidente, es una madre invidente, pues tiene detrás la ecografía en tercera dimensión, que resultó una innovación trascendental en nuestras vidas. Pero por otro lado, en la parte inferior ven la impresión en tercera dimensión, cómo la madre puede sentir el bebé que está por nacer, y es una muestra de cómo la impresión de tercera dimensión también va a generar un cambio trascendental, como otros tipos de tecnologías emergentes que entran en nuestra vida. Por otro lado, una realidad virtual que aumenta la experiencia física
Y ya hay bastantes ejemplos que están sucediendo en el mundo de cómo empresas están aplicando, incluso esta es una imagen real del mantenimiento de un vehículo, una gran empresa de automotriz en los Estados Unidos y también de Europa, donde con el uso de realidad aumentada y realidad virtual se puede incluso potenciar el mantenimiento de vehículos, como es este caso. Siguiente, también avance en la técnica y la revolución de los sistemas productivos. Y por otro lado, también ha llegado el Internet de las cosas a nuestros hogares, a las calles. Ya tenemos disfrutando alumbrado público que puede conectarse vía Internet, obviamente con conectividad para manejar y controlarlo, semáforos inteligentes, entre otros dispositivos que ya contamos en nuestras calles, incluso de nuestras ciudades. Bueno, y además el mundo digital también implica que aparezcan nuevos actores, y estos actores sean amenaza también a los existentes. Estamos también pasando por una nueva economía, esta nueva economía basada en los datos y que llegó para quedarse. Y por último, y no menos importante, el mundo digital también ha implicado que exista una ciudadanía empoderada en lo digital que exija soluciones. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido empoderados de conectarnos con empresa, con el gobierno, mandando obviamente twitters o mensajes vía cualquier red social, con el propósito de manifestar nuestra inconformidad o generar obviamente una felicitación frente a nosotros? Estamos empoderados en lo digital y eso es muy importante que lo tengamos presente y va a seguir incrementándose a medida que avance la penetración en el uso y despliegue el uso de tecnologías emergentes y actuales también en nuestras ciudades y territorios. Por otro lado, tenemos también nuevamente que estamos entrando en esta gran revolución industrial. Bueno, y esta es una frase muy importante que quiero dejarles ya como para terminar este contexto y seguir a los siguientes aspectos de los retos en materia de ciberseguridad. Estamos en la mitad de una importante revolución. Por lo importante es que apenas estamos iniciando a entender todas las implicaciones. Una frase de Daniel Solove del libro La persona digital. Bueno, y todo esto para que estamos habitando diferentes espacios en este momento. Cada vez más está convergiendo el espacio físico y el digital. ¿Y esto qué implica? Que esa convergencia sea la imbricación entre lo natural y lo digital. Día a día nos conectamos, estamos interactuando en lo físico, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en la calle, pero también en este mundo. Mi imagen actualmente se traduce en dato, mi voz se traduce en dato y se envía obviamente a través de las redes de transporte de telecomunicaciones hasta sus hogares, hasta sus oficinas. Y esto es importante tenerlo presente porque todo se convierte en dato y esa imbricación entre lo natural y lo digital es lo que da ahora sentido a nuestras vidas y mucho más será cuando ya tengamos dispositivos insertados electrónicos o digitales en nuestro cuerpo. Esto implicará ya una fusión muy real de lo que será el mundo, un mundo totalmente fusionado con lo digital. Bueno, y esto también es muy importante. El mundo digital trae estas bondades que les acabo de mostrar, pero por otro lado es apenas una pequeña muestra de todo lo que tenemos como oportunidades, pero también el mundo digital enfrenta riesgos. Enfrentar riesgos que tenemos que enfrentarlos, asumirlos, especialmente mitigarlos en lo que corresponde a nuestras empresas y obviamente a nuestros negocios o nuestra forma de interactuar también con la ciudadanía y los usuarios y los consumidores. De esta manera, hoy el poder ya no se mide tanto en lo físico, el poder ya es digital y muestra la cantidad de noticias que hemos recibido en las últimas semanas, donde el ciberespacio se ha convertido en un dominio de la guerra. Quien detente el poder en el ciberespacio, tanto empresas como gobiernos, será quienes determinen la forma de cómo la humanidad se conducirá en los próximos años. Y de esta manera tenemos ya obviamente una guerra que no será tanto como la muestra la ciencia ficción, como una guerra de drones, posiblemente eso lo veremos en unos años, pero ahora un elemento como estos es un dron militar, se conduce totalmente digital, no tiene personas a bordo. Es muestra obviamente de la realidad que estamos viviendo en cuanto al uso de los elementos cibernéticos para tenerlos disponibles para prácticas de guerra o prácticas de solución de conflictos. Y esto porque la tecnología ha agregado una nueva dimensión del poder de los recursos, y decía The Economist en el 2010, Internet y el ciberespacio se ha convertido en el quinto dominio del poder, el quinto dominio después del agua, la tierra, el mar y el aire. De esta manera, el ciberespacio es un nuevo dominio donde se ejerce poder, y ese poder allí estamos también en las empresas buscando nuestro pedacito,
los usuarios también buscando nuestro pedacito y los gobiernos también tratando de buscar su pedacito. De esta manera, tenemos que nos hemos pasado por tener diferentes muestras de cómo obviamente la conducción de los temas del ciberespacio también tienen un riesgo sustancial para convertirse en oportunidades para personas que lo buscan como cibercrimen. En este caso, el costo del cibercrimen en el mundo es ya el 0.8% del PIB del mundo, el Producto Nacional Bruto. Esto implica que el costo transnacional versus el costo transnacional sea el 1.2. Es decir, que el costo del cibercrimen está elevándose y ya tiene casi la naturaleza de costo de cibercrimen transnacional, lo cual hay que tenerlo presente porque el cibercrimen va a continuar aumentando y esto incluso significará una renta ilegal mucho más poderosa que todo el crimen transnacional, que es el narcotráfico, el lavado de activos y todo lo demás que conocemos. Eso es importante que lo tengamos presente porque la amenaza seguirá latente, seguirá incrementándose, será mucho mayor. El segundo aspecto, también tenemos que un costo de un cibercrimen puede ser superior a $500,000 por evento. Eso depende del tipo de empresa. Por ejemplo, el último reporte de Software indicaba que una empresa de 0 a 100 empleados de 1 a 100 empleados podría tener un costo hasta de $79,000 por ciberincidente. Y esto puede ser un poco más si es una empresa mediana, entre 101 a 500 empleados, se puede ir hasta $250,000. Es decir, tenemos un rango entre los $79,000 a $250,000 que puede costar un incidente de ciberseguridad. Y es importante tenerlo presente porque los riesgos de ciberseguridad se traducen en dinero, se traducen en pérdida de ingresos, en pérdida obviamente también de tecnología, pérdida de máquina, pero lo más grave es la pérdida de información. Y esto obviamente es la cifra que tengo allí. Un costo de un cibercrimen puede incluir hasta $500,000 por evento de pérdidas, que incluye oportunidades, costos de recuperación y otros componentes. Hay otros datos muestran, por ejemplo, que en las empresas que están en la revista Fortune 500, al menos el 60% de esas grandes empresas globales una vez al año tienen comprometida por lo menos una vez una cuenta. Y el 85% es atacada por lo menos una ocasión, lo cual demuestra la magnitud de lo que estamos viviendo y lo que seguirá obviamente como incidencias en materia de ciberseguridad. Y otra frase que quiero que se queden: el 80% de las pymes que reciben un ciberataque no sobrevive 6 meses. Es una frase del Ejército del Aire de los Estados Unidos. Tenemos entonces retos grandísimos, retos porque la transformación digital que estamos desplegando requiere no solo que tengamos transformación en la cultura, en la tecnología, en las personas, sino también tengamos la mitigación de riesgos y que la ciberseguridad se convierta en un eje trascendental de la transformación digital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí unas recomendaciones para que continuemos. Hemos pasado por diferentes momentos de la ciberseguridad. Pasábamos obviamente desde 1998 que apareció los primeros malware con el famoso gusano Morris, luego en la etapa 2 cuando en el año 2000 empezó el incremento de leyes penales para sancionar temas de crímenes cibernéticos o informáticos. Luego, desde el año 2007, a partir de ese punto de giro trascendental de los ataques en Tailin, se generó que todos los países se volcaran a crear estrategias de ciberseguridad. Y hoy, después de WannaCry o Petya, tenemos una etapa de incremento masivo de regulación de diferentes sectores económicos y en diferentes países. Y no por nada, ya vamos a ver al final cómo en este momento está discutiendo el segundo protocolo el segundo protocolo de convenio de Budapest, que va a implicar mayor cooperación frente a emergencias, judicialización de cibercrímenes, y lo vamos a ver al final. Bueno, hoy en 2021 tenemos grandes retos y estos retos enfrentan los temas de ciberseguridad. Y es importante que los tengamos presentes, dado que nos afecta realmente la forma de cómo desempeñamos nuestras funciones, nuestras competencias profesionales y además cómo las empresas, cómo las entidades a las que hacemos parte también tienen que enfrentar estos retos. Y veamos algunos de ellos. El Foro Económico Mundial dice que hoy, y estos datos de este año, en el corto plazo tenemos grandes retos en materia de ciberseguridad porque los fallos en materia de ciberseguridad, incluso la inequidad digital, puede significar que sean riesgos globales equiparables como lo tenemos ahora en la pandemia, que es el primer lugar. Obviamente también equiparables con los cambios extremos en el clima, obviamente efectos de cambio climático. La ciberseguridad es un reto global
mapeado por el Foro Económico Mundial, presión este año. Lo mismo también fallos gigantescos en temas de tecnologías de la información, también están equiparables incluso con riesgos en las afectaciones de los activos financieros. En tercer aspecto, también a largo plazo, la existencia de amenazas puede significar que las tecnologías puedan convertirse en un adversario. Y ese adversario, porque las tecnologías emergentes, además de ser oportunidades, también se puede convertir en amenazas, como lo vamos a ver más adelante. Y pues, siguiente, obviamente, tenemos actualmente diferentes incidentes que han pasado en el mundo y que siguen pasando, donde tenemos incidentes de naciones-estado contra otras naciones-estado con incidencias que tienen móviles o propósitos geopolíticos. También incremento obviamente de las ciberincidencias criminales o de los cibercriminales movilizados por buscar ganancia. Lo mismo también el activismo, creímos que eso tenía un claro descenso a partir de las judicializaciones que desarrolló algunos países como Estados Unidos y otros, pero todo este activismo se ha incrementado por motivos ideológicos, motivos de propósito común de esas organizaciones, grupos terroristas también que ejercen violencia digital y otros obviamente también ciudadanos movilizados por el descontento. Así las cosas, tenemos estos 5 móviles que son incidencia en el 2021. Esta empresa Sophos, pues, en un reporte de este año, muestra cómo el ransomware viene bajando rápidamente, a diferencia de 2017, 2020 y 2021, una incidencia de 37% en ransomware, donde están esos rangos que ya los mencioné, de $76,000 a $225,000 el costo de un ransom por afectación de un tipo de ransomware que afecta a las empresas. Y importante tener presente que este 37% pues, puede ser un efecto también de la pandemia como hipótesis, pero ¿por qué la caída? También las empresas están preparando, están adoptando contenidos adecuados y sistemas adecuados y procedimientos adecuados de materia de ciberseguridad. Y esto puede ser también materialización de que estamos haciendo bien las cosas, pero no nos podemos quedar allí y tenemos que continuar la senda de adoptar mejores soluciones en materia de ciberseguridad. Por otro lado, tenemos en materia de seguridad los datos que conforme CyberEdge Group en los reportes de amenazas de ciberdefensa, tenemos que se están incrementando el uso de seguridad para las APIs, también encriptación de bases de datos como retos. Tenemos también la identificación as a service, como identificación como servicio, como punto focal, uno de los retos también que viene en 2021, la tokenización incluso del hardware y software, que puede servir incluso para mejorar que los activos tengan una mejor trazabilidad y una mejor seguridad. Por otro lado, también avances en la analítica y el uso de Machine Learning para ciberseguridad, y ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, todo esto ¿para qué? Porque tenemos que pasar en 2021 de las ISO 27000, que son poderosas, que nos han servido muchísimo, pero la ISO 27000 tiene que servir para que avancemos a planes de customización de la respuesta a incidentes. Si no nos podemos quedar con la ISO 27000. Tenemos que seguir adelante con otros planes y procedimientos y ya lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces que la respuesta ciber, y es la propuesta que les dejo, tiene 5 momentos: gobernanza, preparación, ejecutar y mitigar, recuperación, mejora continua. La primera etapa tiene que formarse con cultura de la ciberseguridad, medir todo y una organización enfocada a la respuesta. Y esto implica que primero tenemos que determinar funciones adecuadas. La ciberseguridad no es solo del responsable del SOC ni el CISO, es toda la organización enfocada en ciberseguridad. Y muchas veces ha pasado, y es una de las experiencias que quiero dejarles, es que la ciberseguridad se deja en los grupos de técnicos y no se traslada al resto de la organización. Es un error, porque cuando sucede un incidente, nadie en la organización sabe cómo reaccionar. Entonces tenemos que tener eso claro. Segundo, la dirección debe establecer claros los objetivos de ciberresiliencia, organizar la respuesta, definir los mecanismos de asistencia, reporte y especial, evitar las multas en aquellos sectores que son extremadamente regulados. También formar a todos cultura de la ciberseguridad proactiva, medir todos los activos críticos, y todo se mide y todo es sujeto de evidencia digital. Yo les dejo estas diapositivas para que luego puedan consultarlas. También tenemos nuevamente enfoque en lo organizacional. La organización prepara capacidades políticas y procedimientos. La organización prepara la estrategia para la confianza digital. Y también tenemos la organización prepara respuesta y recuperación. También tenemos que enfocarnos en respuesta a incidentes, medir la criticidad de los escenarios, definir indicadores. Y mucho ojo,
tenemos que pasar a crear también simulacros de desastres cibernéticos. Esos planes de simulacros cibernéticos tienen que ser como lo hacemos cuando tenemos de simulacros de emergencia, de terremotos, y esto tenemos que tenerlo de manera muy similar para lo que sucede también en los ciber. Desarrollar planes de simulacros cibernéticos y como sucede obviamente cuando nos preparamos para cualquier desastre natural. Infraestructura para recuperación es clave, definir estos planes, definir la preparación de los equipos y muy clave, identificar, hacer detención, respuesta e investigación y también definir procedimientos para sistemas críticos y recuperación ante desastres. Por otro lado, todo mitigar, identificar los riesgos, identificar la evidencia forense, mitigar, contener, aislar, erradicar cuando sucede alguna incidencia y por otro asegurar continuidad del negocio. Importante aquí priorizar y recuperar obviamente los datos que determinen posibles filtraciones, realizar la recuperación automática o parcial si es posible. Algunas recomendaciones. En siguiente aspecto, monitorear todo, monitorear los sistemas, plataformas, elementos periódicamente, validar que todos los elementos que luego de un incidente no estén comprometidos para entrar a la normalidad, asegurar que cuáles están comprometidos y cuáles se pueden aislar y documentar toda la recuperación para que se pueda incluso revertir los efectos en caso que no se realice bien. Y esta restauración tiene que mejorar los procesos futuros. Por otro lado, en mejoras en aprendizaje luego de las incidencias, tenemos que desarrollar un catálogo de lecciones aprendidas, intercambiar información con otros agentes del sector, análisis posterior al incidente, probar con terceros y medir al equipo. Todo esto, estas recomendaciones son clave que las tengamos presentes para que avancemos en ese dar el vuelco, pasar de la ISO 27000 a tener planes customizados de respuesta a incidentes. Con esta paso a paso, estos 5 elementos que son las buenas prácticas, y obviamente ya los podrán consultar a detalle cuando tengan acceso a esta presentación. Tenemos entonces otro momento muy especial. Estamos pasando a tener una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial rápidamente está asumiendo nuestras vidas, está penetrando todo lo que hacemos en nuestra vida y tenemos que también incorporarlos a la ciberseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Y ese es un ejemplo de cómo en el año 2009 un robot empezaba a caminar como un bebé, luego en 2019 hace un salto y en 2029 será que lo de la ciencia ficción será totalmente realidad. Pues esperemos que no lleguemos a ese estado, pero para eso también incluso escenarios como la Cruz Roja Internacional están preparando para escenarios cibernéticos totalmente adversarios. Y esta frase obviamente ya la pueden conocer, pero una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es humano. Y es importante que tengamos presente, es una frase de Alan Turing, donde en los años 40, y es lo que vimos ahora, ¿cuántas veces hemos tenido acceso a chatbots que nos engañan creyendo que hay un humano detrás? Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Así las cosas, tenemos diferentes tipos de aplicaciones de inteligencia artificial, están aplicaciones robóticas, las redes neuronales, incluso la inteligencia artificial usada para las operaciones IT, y esto ha implicado que por lo menos el 30% de las empresas a 2023 espera que usen inteligencia artificial para sus operaciones. El 85 millones de empleos van a ser totalmente automatizados y significa también retos para nuestras profesiones. Tenemos en este caso pues diferentes robots como el que acabo de mostrar que es usado en Nueva York, un perro robot. Tenemos también en China perros que ayudan al control de tráfico. Inteligencia artificial que ha podido culminar sinfonías de Beethoven. Inteligencia artificial que en Airbnb permite determinar si hay psicópatas quieren reservar algún hotel. Y lo mismo, inteligencia artificial creada a través de dibujos para crear las fotografías de las personas que ven allí en las imágenes. La inteligencia artificial también tiene retos como lo que pasa en este caso. Este señor que está en la imagen detenido por la policía de Detroit por una falsa reconocimiento facial. Y obviamente es un sesgo que puede ocurrir con la inteligencia artificial, equivocarse. Y estos son también otros retos que tenemos en el mundo digital. El segundo aspecto, también tenemos a Amazon con AWS Services que ya detecta hasta 8 emociones y esto también es una inteligencia artificial disponible ahora para todos en nuestras empresas. Por otro lado, veamos este video donde quiero mostrarles cómo Samsung tiene esta aplicación de gemelos digitales donde pronto vamos a tener esto en nuestro celular. Permite tener interacción como si fuera nuestro asistente virtual y esto lo vamos a tener pronto con imagen gráfica de la posible interacción de la persona
la inteligencia artificial que va a estar detrás de nosotros. También grandes empresas han creado ya la inteligencia artificial de lengua que permite determinar qué tiene un líquido y cuál es su complejidad química y su composición química del líquido. La voz también se convierte en dato, obviamente permite incluso falsearla. Y miremos también este segundo video, cómo, y quiero escucharlos, ¿qué es lo real, la imagen o el sonido? ¿Qué es lo que está creando la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial a través del sonido creó la imagen. Y es otra de las facilidades que tenemos en la inteligencia artificial. Así las cosas, tenemos ya diferentes retos. La inteligencia artificial es el globo, tenemos Machine Learning y Learning, y cada uno de esos también usa diferentes algoritmos y diferentes mecanismos como la supervisión, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje automático de máquina o el aprendizaje por refuerzo, error, incentivo. Son los tres tipos de cómo la máquina aprende. ¿Y todo esto para qué? Tenemos retos en la ciberseguridad, la inteligencia de la ciberseguridad, detección automatizada, clusterización de datos de ciberseguridad, patrones de identificación de usuarios, adopción de automatización e identificación de comportamientos, inventario activo de información que está generando a través de Machine Learning y Learning, ataques automatizados, pronósticos de ciberseguridad, ataques de fraude de elementos biométricos, como les dije, la voz, incluso la cara se puede ya crear por inteligencia artificial, que sea un reto de identificación biométrica futura, y aprendizaje de malware. El malware aprende a través de inteligencia artificial y se puede volver incluso mucho más poderoso de lo que se creó inicialmente. Esos son retos en materia de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Y es que la inteligencia artificial cada vez más, desde las perspectivas de los actores maliciosos, será utilizada para impersonar o suplantar a personas reales, combinando técnicas como deepbots, deepfakes y deephacks. Importante que tengamos esos conceptos claros porque será lo que vamos a ver como retos de aquí en adelante. Y están los tipos solamente de inteligencia artificial. Bueno, ¿todo esto para qué? Como seres humanos aprendimos a imitar, es un proceso colectivo de error y desviación de error. Nos corrigen si decimos las tablas de multiplicar mal, si tenemos alguna desviación en nuestro aprendizaje también puede haber corrección humana. Esto implica obviamente temas de colegio y demás, pero en nuestro aprendizaje humano involucramos emociones. La inteligencia artificial no involucra emociones, y lo cual es el riesgo grandísimo de la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos entonces en el convenio de Budapest, que quiero mencionarles qué está pasando y qué tenemos de retos también en 2021. Viene un gran cambio en la forma de cómo la normativa internacional desarrolla todos los temas de ciberseguridad, mayor capacidad de los estados, mayor capacidad en temas de reacción frente a emergencias, judicialización y especialmente búsqueda de datos para poder llegar a la investigación de cibercrimen. Así las cosas, los invitamos a que también participen de estas discusiones que están viviendo en el Consejo de Europa, que es quien creó el convenio de Budapest. Este nuevo protocolo saldrá en el mes de noviembre y ya está disponible el texto. Incluso lo podemos dejar también el link para que lo puedan consultar, pero lo que queremos mencionar es que está incrementando la regulación de ciberseguridad para que lo tengamos presente, y esto será también uno de los retos que tenemos que afrontar en 2021, obviamente para lo que será también 2022 y lo que implicará este incremento de regulación, también el desarrollo empresarial, el desarrollo de nuestras entidades. Así las cosas, hemos visto en esta charla diferentes aspectos, cómo tenemos retos en el 2021 claves, cómo los actores se han convertido en ya una multiplicidad de actores que tenemos que todos también mapearlos, cómo también tenemos que pasar del ISO 27001 a la customización de la respuesta a incidentes, cómo la inteligencia artificial se ha convertido también en un reto para la ciberseguridad y cómo también la regulación viene incrementándose, especialmente con el nuevo protocolo que viene del convenio de Budapest. Así las cosas, les agradezco mucho la invitación y esperamos vernos en un momento en las preguntas para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Salazar, por su ponencia, Retos en Ciberseguridad y la Protección de la Información a esta hora de la mañana. Vamos ahora con la primera pregunta. Tenemos algunas preguntas para usted. Luis le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el reto del oficial de seguridad de la información? Adelante. Hola, muchas gracias. Qué bueno que estén con nosotros. Y bueno, Luis, la pregunta es muy clave. Los retos en materia de ciberseguridad van cambiando y lo primero es que todos los responsables de ciberseguridad
tiene que estar un paso adelante. Primero, lo que sucede hoy obviamente puede ser un reto actual, pero para mañana puede ser otro. Y es importante, primero, estar actualizados. Segundo, verificar qué está pasando, especialmente en los organismos reguladores, porque la regulación que llegue nos va a impactar específicamente en desarrollar algunos componentes dentro de la estrategia de tecnología de la información y las comunicaciones destinadas para la ciberseguridad. Y esto lo tenemos que tener muy claro. En tercer lugar, el uso de tecnologías emergentes viene creciendo y eso está significando también una amenaza para las compañías. Es importante que monitoreemos las tendencias de lo que viene y especialmente para que adecuemos nuestros procesos al interior. Como les mencioné en la charla, la transformación digital obviamente mejora los procesos, la cultura y la tecnología, pero sin lugar a dudas la ciberseguridad tiene que ser un asunto transversal de manera que impactemos adecuadamente a toda la organización. Muchísimas gracias, señor Salazar, por la respuesta. Laura hace la siguiente pregunta, yo espero que estén bien los términos. Usted cualquier cosa haga la corrección pertinente. ¿Qué recomendaciones proporciona para fermentar la protección de los datos cuando en la actualidad, a través de las redes sociales, los usuarios ya han expuesto mucha información personal e incluso datos confidenciales? Laura, esta pregunta siempre será un reto para todos nosotros. El tratamiento de datos personales, lo primero que tenemos que asegurar es que los datos que estén en custodia de la compañía o de la empresa tienen que ser tratados con base en el consentimiento que de los usuarios. Y esto es básico, asegurar obviamente su protección y independiente que el usuario haya compartido datos y sus datos estén libres y obviamente bajo los términos y condiciones de la respectiva plataforma, el usuario los puede compartir y obviamente allí cualquier usuario puede tratarlos, pero sin lugar a dudas lo que tenemos que asegurar, independiente de esa situación, nosotros como empresa asegurar el adecuado tratamiento con base en el consentimiento y las autorizaciones que los usuarios a ese tratamiento. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por las respuestas y bueno, estaremos encantados de responder más adelante cualquier otra interrogante. Le agradecemos por su participación aquí en el evento. Fue el señor Juan Pablo Salazar de Colombia con el tema Retos en ciberseguridad y la protección de la información. Vamos a continuar con el programa el día de hoy, segundo día del evento, y quisiera presentar el siguiente tema. Conozca la nueva RSA. Los invitados para las exposiciones son la señora Sonia Córdoba, gerente de territorio de NOLA, y el señor Marcos Neme de Brasil, director regional Sudamérica de RSA. Bienvenidos a ambos, Perú y Brasil unidos en este segmento. Adelante. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Los saluda Sonia Córdoba, soy directora regional de la unidad de Secure ID dentro de RSA. Les agradecemos participar de este evento. Nosotros como RSA somos sponsors este año nuevamente de este evento anual que hace Secursoft para los clientes, ¿no? Estoy en esta entrevista junto a Marcos Neme, que es director de Latinoamérica para la unidad de NetWitness. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Sonia. Hola a todos, muy buenos días a todos. Excelente evento para todos. Gracias por la oportunidad, por Secursoft, por la invitación. Un honor estar con ustedes. Sí, la verdad, un honor, un placer en este desafío de hacer el evento virtual, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos acostumbrando a eso. Esperemos nomás regresar en algún momento al tema presencial. Bueno, Marcos, quería hacerte la primera pregunta, ¿no? Nuestra charla de hoy tiene que ver con, para que todos nuestros clientes conozcan la nueva RSA, ¿no? Cómo hemos ido cambiando en el tiempo. Y quién mejor que tú, ¿no? Con tantos años trabajando para la compañía, ¿no? Son 15 años trabajando dentro de RSA. Entonces, quisiera comenzar un poco para que tú compartas con los clientes tu experiencia, ¿no? Y tú, ¿cómo ves estos cambios dentro de la organización? Excelente, Sonia, pregunta. Gracias por la oportunidad de explicar un poquito del origen de RSA, ¿no? Porque cuando pensamos en RSA, ¿qué viene a la mente de nosotros, no? Muchos asocian el nombre con el algoritmo matemático que hizo posible el comercio electrónico, o entonces el evento anual de la industria RSA Conference, o la tecnología RSA Secure ID Access,
o un avance en que confíen las empresas globales para permitir que los empleados trabajen de forma segura desde cualquier lugar. Las contribuciones de RCA en estas tres áreas, solamente por importantes que sean, serían ahí muy pequeñas. Hay mucho más en la historia de 40 años de RCA. Al final de la década de 70, 3 académicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, se embarcaron en una búsqueda para desarrollar la primera instalación o instanciación matemática de criptografía de clave públicas para ayudar a habilitar comunicaciones seguras y firmas digitales. Vieron hacia dónde se dirigía la tecnología y sabían que las personas necesitarían una forma de conversar de forma privada y segura. Aunque las probabilidades no estaban a su favor, sabían lo que necesitaba el mundo y trataron de descubrir cómo construirlo. En abril de 1977, Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman lograron un gran avance y desarrollaron el algoritmo que se conocería como RSA. Enraizado en esta historia de origen y entendiéndose el trabajo que hacemos hoy en RSA, ayuda a establecer esta confianza en el mundo digital. El portafolio de RSA de productos líderes en el mercado dentro de los dominios de seguridad, riesgo, fraude, está diseñado para ayudar a administrar todos estos riesgos actuales al tiempo que tiene la flexibilidad para adaptarse a los desafíos del mundo. Exacto, excelente, Marcos. Muy bien, todos perciben, ¿no?, que me quedo emocionado cuando hablo de RSA y toda la tecnología, de todo lo que ha sido posible hacer RSA para el mundo digital. Pero Sonia, cuéntenos por favor sobre la tecnología de RSA Secure ID Access. Ok, perfecto, Marcos. Excelente también un poco el resumen de la historia de RSA, ¿no? Sí, siempre es emocionante para nosotros escucharlo. Espero que para nuestros clientes también. Bueno, en esta nueva estrategia que tenemos, nos hemos dividido por unidades de negocio, ¿no? Y yo estoy a cargo de liderar la unidad de identidades, ¿no? Donde está nuestra tecnología bandera, por así decirlo, que es Secure ID. No, para muchos de los clientes que están en este evento, saben el market share que nosotros tenemos con esta solución, ¿no? Nuestra autenticación de doble factor está siendo usada por millones de clientes en el mundo, pero particularmente en Perú tenemos clientes muy grandes, medianos y pequeños usando la misma tecnología, ¿no? Tecnología que ayuda a asegurar que el usuario que está ingresando es quien dice ser, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, pues donde ahora los empleados, los clientes, los proveedores acceden a nuestra información desde cualquier dispositivo y desde cualquier sitio, ¿no? Es importante reforzar los temas o las capas de seguridad en la parte del acceso, ¿no? Esta unidad Secure ID ha ido agregando funcionalidades en el tiempo, haciendo que hoy nosotros podamos ofrecer a nuestros clientes una alternativa interesante para el aseguramiento del acceso. Hemos agregado nuevas capacidades a nuestra unidad de Secure ID para poder ayudar a las organizaciones en los diferentes ciclos de la gestión del usuario, ¿no? No solamente en la parte de autenticación y asegurando que la persona que dice ser es quien, que está ingresando es quien dice ser, sino también en el gobierno de la identidad, ¿no? Poder hacer todo un ciclo de la identidad de los diferentes usuarios y el acceso correcto a estos sistemas, ¿no? Y manejar el ciclo de vida para poder llevar de forma actualizada el acceso correcto de cada usuario, ¿no? Porque muchas veces vemos en nuestros clientes que tienen un gran reto de poder tener actualizado el acceso que tienen los usuarios en los sistemas específicos. Entonces ocurre muchas veces que usuarios que cambiaron de área siguen teniendo acceso a sistemas a los cuales hoy no deberían tenerlos. Entonces es importante no solamente asegurar el acceso, sino también seguir un ciclo de vida, ¿no? Y hacer un gobierno de roles.
Todas estas funcionalidades se han ido añadiendo a la solución tradicional de SecurID que muchos de ustedes ya conocen. Entonces, nosotros los invitamos a poder ver las demostraciones que tenemos durante el evento para que sepan y para que conozcan qué más podrían hacer con la tecnología que actualmente están usando. En lo que respecta a Access a Single Sign-On, nosotros podemos también ayudar con esta misma tecnología a poder tener unificado, ¿no?, la gestión de accesos en sus diferentes portales. Entonces, de esa forma se automatiza el proceso y es de mucha ayuda para los empleados como también para la organización. Durante el evento ustedes van a poder ver estas nuevas funcionalidades que trae la solución tradicional de SecurID, y los invito a poder entrar a nuestro stand y poder ahí ver nuestras demostraciones. Ahora, Marcos, me gustaría preguntarte ¿qué nos cuentas con respecto a nuestro NetWitness, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Esto es un tema bastante interesante también porque muchos de los clientes que trabajan o que están participando del evento ya son clientes de NetWitness, ¿no? Porque puntualmente en Perú estamos ayudando a clientes de diferentes sectores. Entonces, cuéntame un poco, Marcos. Gracias, Sonia. La plataforma RCA NetWitness, que es originalmente un CIEM, pasa a ser un CIEM para nosotros evolucionado. O sea, hemos desarrollado la plataforma para de tal manera a brindar el concepto de Extended Detection and Response, lo que llamamos de XDR, ¿no? Y esto brinda la capacidad de detectar, priorizar, automatizar e investigar amenazas como una plataforma única, unificada para todos sus datos. Lo increíble es que es la única solución que normaliza los datos mediante la combinación de análisis de detección de amenazas con capacidades de telemetría, investigación, inteligencia de amenazas de redes, terminales a los endpoints para defenderse de las amenazas. Además de esto, las amenazas integradas y el contexto empresarial, que es un punto bastante importante, al agregar contexto empresarial, el análisis, las organizaciones pueden priorizar las amenazas en función del impacto potencial en sus empresas. Además, la inteligencia recompilada de la investigación de la industria y la colaboración colectiva de nuestra base de clientes y los datos de la propia organización se agregan por completo y se ponen en funcionamiento en el momento de la ingestión para detectar mejor las incógnitas que son los principales indicadores de compromiso. Otro punto importante es el análisis automatizado del comportamiento del usuario. Nuestro exclusivo motor de análisis avanzado busca problemas potencialmente maliciosos en conjunto de datos dispares y correlaciona datos en todos los paquetes de red y puntos finales, los endpoints, con un enfoque en todos los principales vectores de ataque para las amenazas avanzadas que existen actualmente. Al analizar todas estas fuentes de datos en conjunto y buscar estos comportamientos de ataque y análisis de comportamiento, RCA NetWitness puede acelerar drásticamente fuentes a la detección, a respuestas a las amenazas. Otro punto importante que podemos ver ahí en la lámina son las investigaciones rápidas. La plataforma RCA NetWitness para XDR, que es nuevo el concepto de Extended Detection and Response, proporciona un banco de trabajo de analista avanzado para clasificar alertas, incidentes, incluyendo una interfase diseñada específicamente para investigaciones de seguridad. La utilización de un conocimiento profundo de nuestros datos, de toda la infraestructura, permite a estos analistas reconstruir de forma nativa y visual el ataque de red o una exfiltración de datos en su totalidad. La plataforma permite a los analistas conectar, reconstruir de forma nativa todos estos incidentes. Otro punto importante es la automatización y orquestación. Permite a los analistas de seguridad tener investigaciones de amenazas consistentes, transparentes y documentadas
y capacidades de búsquedas de amenazas al aprovechar la amplia inteligencia de amenazas de RSA Net Witness Orchestrator. Para esto, automatizando la detección de incidentes potenciales, recompilar evidencias pertinentes y completar tareas automáticamente para una resolución más rápida y una mejor eficiencia. Otro punto importante es con respecto a la arquitectura. Hemos cambiado la arquitectura, más flexible, más escalable. Al ofrecer una amplia gama de opciones de implementación flexibles, la plataforma NetWitness puede escalar gradualmente de acuerdo con las necesidades y prioridades de seguridad de la organización. Ya sea implementado en la nube, local, virtualmente, RSA NetWitness Platform puede soportar todo esto. Operaciones de seguridad de un endpoint para el otro. La plataforma NetWitness unifica la telemetría de la red a los terminales junto con la inteligencia de amenazas avanzadas mientras coordinamos y automatizamos la tarea en toda la seguridad para poner en funcionamiento de todo el contexto de los endpoints. Entonces, como pueden ver, hemos desarrollado el producto de una manera espectacular y los invito también a participar en nuestro stand virtual, las demostraciones y nuestras conversaciones. Un punto importante también que me gustaría traer con respecto a nuestra plataforma NetWitness, Sonia y estimados todos los asistentes del evento, es con respecto a la solución de respuesta y detección de amenazas que brinda el camino más rápido para comprender completamente y finalmente erradicar estas amenazas que han pasado por altos controles preventivos antes del impacto del negocio, independientemente del vector de este ataque. Sepamos que tenemos la visibilidad en todo el tráfico de la red, y esto es muy importante con la plataforma NetWitness, a los procesos del endpoint para detectar, responder las amenazas. Encontramos intrusiones activas dentro de su red cuando intentan infectar los endpoints. Confiamos en que comprende correctamente el alcance de toda la amenaza. Realicemos un seguimiento constante de las amenazas con todas las fases de los ataques sin puntos ciegos y minimizamos el impacto del negocio respondiendo rápidamente y tomando medidas automáticas en equipo, con el equipo de seguridad más eficiente y eficaz sin agregar mucho personas para tener estas respuestas rápidas. Entonces, hemos desarrollado una plataforma más robusta en términos de detección, respuesta, orquestación, inteligencia y flexible y escalable para el mercado de nuestros clientes, Sonia. Una maravilla. Excelente, Marcos. Muy buena tu exposición. Sí, la verdad es que es increíble cómo ha ido evolucionando NetWitness. Bueno, RSA, como ustedes saben, empezó con el tema del CIEM hace muchos años con Envision, ¿no? Y lo menciono porque muchos clientes en Perú y en Latinoamérica lo usaron, ¿no? Hubieron proyectos muy importantes y hoy eso evolucionó hacia NetWitness y hoy tenemos una oferta completa, ¿no? Como producto o como servicio, ¿no? A través de nuestro socio Securesoft, quien está hoy organizando pues este evento, ¿no? Yo quisiera aprovechar estos minutos finales de la presentación para contarles un poco sobre las otras dos unidades que tenemos, ¿no? RSA hoy se ha dividido en 4 grandes unidades de negocio y tiene recursos independientes para cada uno con el fin de profundizar el desarrollo con los clientes de estas tecnologías, ¿no? Ayudarlos a optimizar el uso de la tecnología dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, tal es así que, como les mencioné, yo veo la parte de Identity y Marcos está con NetWitness. Pero nosotros también tenemos Archer, ¿no? Archer es una solución líder en lo que es la gestión del riesgo, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente también lo conocen, ¿no? Porque Archer Suite ayuda a miles de empresas a administrar un panorama regulatorio, ¿no? Este panorama que es cada vez más complejo, ¿no? Y esto brinda a los líderes de las organizaciones la visibilidad del impacto potencial de todos sus desafíos de riesgo, ¿no? Como les decía, Archer es una solución que se mantiene líder en los cuadrantes de Gartner durante muchos años, tanto en la gestión del riesgo de tecnología como en la gestión del riesgo empresarial, ¿no?
pasando con temas de continuidad de negocio, riesgos de proveedores, etcétera, ¿no? Y hoy tiene una oferta, además de on-premise, también como SaaS, ¿no? Entonces, muchos de los clientes pueden usar la plataforma que ya tenemos alojada en la nube y consumir solo la solución por servicios, ¿no? Entonces, también es una plataforma importante para que ustedes puedan investigar y, por supuesto, tenemos información y demostración sobre esto. Y Marcos, ¿tú me podrías ayudar con la última unidad que tenemos, que es la de prevención de fraude? Claro, por supuesto. Excelente, Sonia. Así también tenemos soluciones de prevención de fraudes, que llamamos internamente la unidad de negocio RCA Fraud and Risk Intelligence, que tiene un portafolio de tecnologías bastante sofisticadas de prevención e identificación de fraude omnichannel, omnicanal, diseñadas para proteger a los consumidores de amenazas de fraude financiero a través de canales digitales y físicos, incluyendo ahí phishing, toma de control de cuentas, fraude con tarjetas no presentes, aplicaciones móviles no autorizadas, redes sociales fraudulentas, páginas y mucho más. La tecnología mitiga más de $6 mil millones en transacciones fraudulentas anualmente y brinda a los clientes el mejor retorno de la inversión de la industria. RCA, a través de RCA Labs, también está invirtiendo en sus proyectos de investigación que ayudan a asegurar el futuro de su infraestructura de tecnología. Entonces, esto es la unidad de negocio específicamente para prevención de fraudes y de nuestro portafolio. Exacto, sí, y es una unidad que también es bastante conocida en el sector, pues porque muchos de nuestros clientes lo usan para poder proteger sus transacciones digitales, ¿no? Y así prevenir el fraude electrónico. Bueno, creo que eso es lo que queríamos comentar. Como les decía, nosotros estamos hoy independizados por unidad de negocio, siempre la oferta a través de nuestros socios locales, ¿no? En este caso, Securesoft. Así que los invito nuevamente a darle clic al logo de RCA para poder entrar a nuestro stand y poder ahí conversar sobre alguna iniciativa o algún interés que ustedes tengan. Marcos, ¿algunas palabras antes de terminar la presentación? No, solamente quería agradecer a todos por la asistencia, agradecer a Securesoft por nuestra alianza de muchos años y de éxitos, creando servicios de seguridad eficientes para nuestros clientes a través de nuestros productos, soluciones, y agradecer a todos que están aquí en el evento el día de hoy y invitarlos a visitar nuestro booth virtual y hay videos, materiales interesantes para ustedes y podemos practicar. Estamos ahí aquí atentos a practicar con ustedes mismo que virtualmente. Ojalá que nos encontraremos en un tiempo cerca. Gracias a todos. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos expositores que nos han acompañado a esta hora con el tema Conozca la nueva RSA, a Sonia Córdoba, gerente de territorio de NOLA, aquí en Perú, y Marcos Neme, director regional Sudamérica de Brasil, RSA. Y tenemos una pregunta para ambos, si me escuchan. ¿Tiene casos de éxito publicados en donde podamos conocer la efectividad del lineamiento propuesto? Adelante. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia en nuestra sesión en el evento. Gracias por la pregunta. Sí, tenemos muchísimos casos de éxitos y por ser proyectos de seguridad, no tenemos un acuerdo de no divulgar nombres de los clientes, pero hay proyectos públicos que podemos compartir, por proyectos de editales de gobierno que están disponibles y que en varias instituciones de gobierno y también en algunas empresas de telecomunicaciones, empresas privadas y de gobierno tenemos varios casos de uso. Principalmente también a través de los servicios que nuestros partners como Securesoft provee a través de sus sistemas de gerenciamiento, de gestión de seguridad. Una cosa que me gustaría aprovechar el tiempo y anunciar algo muy importante, ¿no? O sea, que hemos evolucionado en nuestra solución y me
me complace ahí compartir que ayer anunciamos NetWitness Cloud CM, o sea, es una nueva oferta que brinda la capacidad de respuesta y detección de amenazas basadas en la nube y al brindar esta visibilidad, análisis de manera multifacetas y respuestas automatizadas sin la necesidad de recursos locales. Entonces, NetWitness Cloud CM es una oferta importante para muchos de nuestros clientes que necesitan una solución de 100 para responder de la manera confiable a las amenazas cibernéticas, pero no tiene los recursos confiables a las amenazas para dimensionar, planificar, implementar y actualizar esto en sitio. Entonces, ahí es algo muy entusiasmado con esta noticia y estamos a disposición para compartir más información desde esto. Muchísimas gracias, señor Neme. No tenemos más preguntas, pero ya sabe, usted puede interactuar con las personas que están aquí en el evento, en el stand respectivo. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Fue el señor Neme que nos ha acompañado desde Brasil y un agradecimiento también a la señora Sonia Córdoba, gerente de territorio de NOLA. Vamos ahora a continuar, pero antes recordarles algunos de nuestros mensajes oficiales del evento. Su feedback es muy importante para todos nosotros, así que esto es posible gracias a la encuesta que usted puede ubicar al lado derecho de la pantalla de streaming con la palabra encuesta. Llénela, por favor, y así poder mejorar para futuros eventos internacionales. ¿Cómo participar del sorteo? Tenemos un sorteo que cierra, como ya lo había dicho al inicio del evento del día de hoy, a las 11:30 de la mañana. El evento lo premia por su interacción. Por cada interacción que usted haga, va a ir acumulando puntos. Puede visitar los stands, responder la encuesta, también descargar archivos, hacer llamadas, generar citas, etc. Va a obtener puntos que se estarán acumulando al final del día del evento y se va a realizar este sorteo a las personas que lleguen como mínimo a 920 puntos. Así que muy buena suerte y siga interactuando. También tenemos soporte técnico si tiene algún problema o está experimentando alguna complicación durante las transmisiones. Por favor, salga y vuelva a entrar a la plataforma. De preferencia usar Google Chrome. Si estás en tu celular, actualiza la web para una mejor experiencia. Y también algo importante, recuerden que durante el día de hoy y mañana pueden acceder a material exclusivo de cada marca participante. Aprovechen esto para resolver sus dudas en consultas en vivo. Descarguen todo lo que sume para seguir preparándose y actualizando sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar. Ahora quisiera invitar al arquitecto de soluciones técnicas de ciberseguridad. Hablo del señor Miguel Garro de Cisco. Él va a exponer sobre el tema SASE, la clave de un acceso seguro a la nube. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Para nosotros como Cisco es un honor poder participar de este evento tan importante y de uno de nuestros partners tan importantes. Y queremos tocar con ustedes una temática que está captando la atención de las organizaciones hoy en día, que es justamente cómo lograr la clave del acceso seguro a la nube. Y esto lo traemos a través de la arquitectura de SASE. Ahora, para aquellos que no conocen lo que es una arquitectura de SASE, esto es un concepto que nació, lo acuñó Gartner por allá del 2019. Entonces, el concepto tiene que ver con cómo trabajamos a nivel de forma eficiente las arquitecturas de la red y de la seguridad, entendiendo cómo se venía trabajando anteriormente a nivel de los flujos de trabajo. Las organizaciones trabajaban un 80-20. ¿Qué significa esto? El 20% del tráfico salía hacia Internet, mientras que el 80% del tráfico se generaba hacia la red interna, hacia la conexión entre sucursales, pero no salía hacia Internet. La realidad es que hoy en día esa estadística giró, esa estadística cambió y tenemos que el 80% del tráfico ahora va hacia Internet, producto de tener la conexión, las aplicaciones, tener los servicios inclusive de misión crítica para muchos de ustedes ya están en la nube. Entonces, hemos tenido muchos proyectos en los que los clientes hoy en día están requiriendo de
equipamiento robusto más importante en el perímetro que en el data center. Entonces, Gartner ya veía venir eso, y es donde entonces Gartner plantea la arquitectura de SASE, que significa Secure Access Service Edge. Esto significa que podamos converger elementos como lo que es la red como la conocíamos anteriormente, la conectividad a nivel de lo que ha venido evolucionando en los últimos años, que es la WAN definida por software. También la optimización de los anchos de banda, todo lo que tenga que ver con elementos para escoger el mejor camino, escoger la mejor forma de conectarnos sin tener enlaces o equipamientos ociosos, y por el otro lado, converger con todo lo que veníamos trabajando en seguridad, el firewall en la nube, la analítica y la inteligencia de amenazas, la capacidad del DNS de protección a nivel de elevar los elementos de seguridad, también trayendo a la mesa los elementos como el CASB, que ya se vienen ofreciendo desde la nube, todo lo que es un concepto innovador que es el Remote Browser Isolation. Vamos a conversar un poquito más adelante. Y cómo entonces convergemos esto dependiendo del flujo. Bien, entonces, ese flujo que se produce desde los diferentes mecanismos de conexión, llámese el usuario, llámese un dispositivo inteligente, IoT, o inclusive, ¿no?, todos estos mecanismos que tenemos de conectarnos de forma virtual, telepresencia, etcétera, dependiendo de la aplicación y el servicio que vaya a consumir en la nube, así van a actuar una o varias capas de estas aristas en la parte de red, en la parte de seguridad. Entonces, entendiendo ese flujo, es más sencillo entender qué capacidades de seguridad de la arquitectura de SASE me hace más sentido implementar en uno u otro punto de control. Llamamos puntos de control a lo que vendría a ser las conexiones remotas de los usuarios de las sucursales, ¿no?, los branch offices que se dicen. Entonces, como podemos observar en esta gráfica, el escenario que plantea Gartner para conectividad más básico de una sucursal que pueda estar allá en lo más remoto, ¿no?, de nuestro territorio, es tener lo mínimo, es la conectividad de SD-WAN con el firewall y servicios asociados. De manera que, llevándolo hacia el concepto de un headquarter, hacia las oficinas principales centrales, es fortalecer los diferentes mecanismos que se puedan tener complementando con el CASB, con lo que es DLP, lo que es inteligencia de amenazas, la VPN, mecanismos de sandboxing, el mecanismo de aislamiento del navegador, ¿verdad? Mecanismos como lo que es control de la navegación propiamente dicha, el proxy. Y es interesante porque, si bien es cierto, esto salió en el 2019, muchas empresas quedaron con la incertidumbre de, bueno, ¿y esto cómo se implementa? Ahora, ¿cómo lo aterrizamos? Y ahí es donde Gartner, para tratar de aterrizar un poquito más el tema, este año sacó el 25 de marzo este documento, capaz es nuevo para muchos de ustedes, es cómo lograr la convergencia de SASE a través de un roadmap estratégico. De manera que Gartner plantea dos tipos de recomendaciones en el mismo, ¿no? Les voy a adelantar la lectura. A corto plazo y a largo plazo. Aquellas recomendaciones que Gartner nos brinda en este documento a corto plazo tienen que ver con implementar una arquitectura de Zero Trust Network Architecture, para aumentar o reemplazar los mecanismos de conectividad de la VPN clásica. Entonces, esto es un enfoque bien interesante porque implica que yo doy por sentado que ya tengo el hacker dentro. Da por sentado un enfoque de Zero Trust que ya yo tengo
una amenaza conviviendo en mi red y que por ende debo reducir al máximo los movimientos laterales que éste pueda realizar, ¿no? Hay documentación que habla más al respecto sobre eso, pero es un concepto que está inmerso como una capa, como un elemento a considerar dentro del paraguas de SASE, que es mucho más amplio. También establece la necesidad de realizar un inventario de los equipos, los contratos que tengan ustedes actualmente on-premise y ver cómo los puedo llevar hacia la nube. También otro punto importante que está asociado es cómo buscar la manera de consolidar en menor cantidad de fabricantes mi infraestructura de red y seguridad para reducir la complejidad y los costos a medida que se renuevan los diferentes contratos que yo pueda tener de soluciones aisladas. Y Gartner nos invita a buscarnos a nosotros, fabricantes, para conversar de cuáles son aquellas mejoras que tenemos cuando logramos integrar estos elementos y que a su vez va a estar asociado con una de las últimas recomendaciones a corto plazo, que es todos los proyectos que estén evaluando en este momento ustedes para poder abrir nuevas sucursales, nuevas agencias, remodelar los servicios que se ofrecen desde ellas, es considerar el concepto de Secure SD-WAN y alinear conceptos de seguridad para entregar desde la nube la seguridad y la red, la conectividad para esas sucursales. En este momento, no esperar al próximo año. Para el próximo año, ¿qué plantea a largo plazo? Pues consolidar nuevamente, dice que en 1 o 2 fabricantes. Quizás a muchos le parecerá bastante radical esto, igual es una recomendación. Al final es buscar la convergencia en la menor cantidad de vendors para lograr los beneficios que plantea el estudio, implementando una arquitectura de Zero Trust a nivel de todos los usuarios bajo el enfoque de conexión remota segura. Llevar ese Zero Trust al punto final, que es el usuario donde está conectado en su casa o desde su celular o en cualquier lugar donde pueda estar. Buscar todos aquellos elementos que me permitan trabajar una arquitectura de SASE y poder tener esa capacidad de inspección, de enrutamiento, de poder registrar todo lo que ocurre para estar alineado, por supuesto, en regulaciones nacionales, internacionales y muy fuerte el tema de la privacidad. También crear un equipo dedicado de expertos, ¿no? Eso puede ser creando un área nueva o puede ser fortaleciendo un área ya existente que tenga los roles combinados de red y seguridad. Entonces, SASE viene siendo la consolidación, ¿no? Lo que se veía venir, el matrimonio del área de red y seguridad. Pudiendo trabajar de forma convergente y eficiente. Todo esto a través de los mecanismos que ofrece la nube, con todas estas capacidades, detección de malware en la nube, lo que es implementar políticas de control de navegación en la nube, control de contenido en la nube, reducir el mínimo privilegio posible, contener la amenaza en el punto más cercano a la misma, si esto se produce en el usuario final, si esto se produce en un servidor, etcétera, y que todo esto sea apalancado, controlado desde la nube. Para eso es donde se planteamos el concepto de las triple C. Significa conectar, controlar y converger. De manera que podamos conectar de forma simple, automatizada, bajo demanda, cualquier usuario que requiera acceder a cualquier aplicación, dispositivo, sea corporativo o no lo sea. Esto está muy asociado a poder entonces establecer un control de acceso, un control de autenticación basado en el nivel de riesgo que pueda tener el dispositivo que se conecte. Puede ser que el dispositivo en ese momento haya sido comprometido, pero no el acceso del usuario. Por ende, podría utilizar un dispositivo que no haya sido comprometido para poder seguir operando. De esta manera logramos tener una convergencia entre la conexión, el control que nos va a producir
mayores retornos de inversión, una mejor eficiencia en la detección y remediación de amenazas avanzadas y garantizando la conectividad y por ende la operación del negocio. Entonces, en cuanto a las capacidades de seguridad que se deben desplegar en la nube, estos son los mínimos controles requeridos necesarios que deberían buscar las organizaciones. Seguridad en la capa de DNS recursivo. ¿Por qué? Porque es la primera línea de defensa ante ataques avanzados, ataques de malware, de phishing, de comando y control, cryptomining, etcétera, complementándolo con un Secure Web Gateway para hacer no solamente la inspección del control del contenido, de la navegación del usuario, sino pudiendo aplicar políticas de filtrado de documentación, ¿no? Lo que conocemos como DLP. También ofrecer esa capacidad de sandboxing del navegador del usuario para protegerlo de amenazas avanzadas, capacidades de firewall de nueva generación ofrecidos desde la nube. No hablamos de tener un firewall virtual porque eso no es escalable, sino que sea un mecanismo elástico, escalable, ¿no? Y sostenible en el tiempo, que yo no tenga que estar diciendo hagamos una ventana de mantenimiento para cambiar por una caja más grande, porque eso no es para nada eficiente, sino que la misma nube provee esas capacidades. El CASB, que es justamente mecanismos para controlar quién utiliza aplicaciones en la nube, por controlar todo el tema de Shadow IT, tener capacidades de la inteligencia de amenazas para entender si un usuario se va a conectar a una IP, una URL, un dominio en tiempo real, poder con capacidades predictivas identificar amenazas emergentes, identificar amenazas que simplemente están ahí latentes, esperando por el momento apropiado para atacar, y todo esto orquestado desde la nube. Esas son las capacidades mínimas que debemos buscar en una arquitectura de SASE. Desde el punto de vista del Zero Trust, poder tener esos controles apalancados por el mecanismo de MFA que nos dé validación de la postura del dispositivo de forma sencilla, validación del estado de salud, del estado de cómo está la seguridad o la inseguridad en ese dispositivo, en el mismo token de MFA. Y esto realizándolo de forma continua, periódica, para identificar mediante mecanismos de Machine Learning patrones no apropiados de autenticación de los usuarios, revelando así amenazas a nivel de compromisos de credenciales o compromisos en los dispositivos que utilizan los usuarios para conectarse. Nuevamente todo orquestado desde una plataforma en la nube. Y ni qué decir de las capacidades a nivel de conectividad, brindando lo que es el enrutamiento basado en las aplicaciones, teniendo analíticos del uso de las aplicaciones, del consumo de los anchos de banda, la forma en la que se escoge el camino más eficiente y se optimizan los costos de la inversión realizada en múltiples enlaces. Por ejemplo, para optimizar la experiencia del usuario final en cómo accesa a esas aplicaciones que están en la nube, y todo esto orquestado también desde la nube. De manera que entonces SASE me ofrece los diferentes mecanismos de conectividad a través de la LAN, WAN, la parte del acceso remoto, parte del proxy, etcétera, ¿no? A nivel de control, la parte de seguridad propiamente dicha, los controles que hemos visto, desde la capa de DNS, que vendría a ser la primera, hasta la capa de descifrado, desencriptando todo con las capacidades de la nube, porque ya sabemos que no hay hardware que no soporte o que no sufra cuando se pone a romper tráfico SSL y TLS. Recordemos que SSL ya murió hace muchos años, fue considerado como obsoleto por la IEEE y hoy en día está vigente TLS 1.2 y 1.3 como mecanismos seguros. Entonces, poder tener esos mecanismos a la mano para lograr entonces la convergencia, la alta disponibilidad, modelos escalables, eficientes, apalancados por mecanismos abiertos como las APIs, que nos permiten no solamente automatizar, sino orquestar muchas de estas operaciones para reducir la carga operativa y apoyar para que las diferentes áreas de red y de seguridad puedan desarrollar mejores iniciativas al interno de sus organizaciones. Y un caso de uso práctico
que vendría a ser uno de los casos de uso que puedo yo liberar a través de la integración de estas tecnologías bajo una arquitectura de SASE, lo revelamos en este estudio de Cisco enfocado al acceso remoto seguro, cómo fue afectado, cómo cambió a medida de que experimentamos la pandemia. Y acá el reporte, uno de los principales hallazgos, y este es un hallazgo enfocado en nuestro continente de América nada más. Entonces, todo lo que es América Latina, Norteamérica, vean qué interesante, el 24% de las organizaciones, ¿no?, tenía mecanismos de teletrabajo, de acceso remoto, antes de la pandemia. Esto se incrementó al 75% de las empresas durante la pandemia y se espera que al menos el 46% como mínimo de las organizaciones post pandemia sigan trabajando en este modelo. Entonces, lo que Cisco ha predicho es que 2 de los 5 días de la semana, las personas se van a conectar de forma remota para ejecutar el trabajo diario. Entonces, la nueva realidad de cómo vamos a trabajar se llama trabajo híbrido. Entonces, lo que este estudio revela también sobre el trabajo híbrido, ¿no?, sobre este acceso remoto seguro, es que, por ejemplo, el 55% de las empresas entrevistadas, de las organizaciones, manifestaron estar algo preparados. Y con algo significa por lo menos tenían mecanismos para establecer la VPN o la utilizaban de vez en cuando. Entonces ya conocían cómo era ese modelo, mas sin embargo no estaba adoptado ampliamente. El 39% dijeron estar muy preparados, significa que ya tenían usuarios, inclusive políticas de trabajo remoto o teletrabajo, ¿no?, porque hay una diferencia ahí mínima entre los conceptos. Pero una de las cosas más interesantes es que justamente este acceso remoto seguro, cómo brindar un acceso a las aplicaciones que están dentro y fuera de la organización, es el principal reto que las empresas ven hoy día en nuestra región que deben abordar. Entonces, es un concepto que está muy asociado a uno de los casos de uso, por no decir, es uno de los casos de uso de SASE, cómo ofrecer acceso remoto seguro, y ahí es donde se incorpora la evaluación de estos conceptos que hemos traído a la mesa el día de hoy. Para encontrar más información al respecto, pueden buscar, escanear el código QR de estos artículos, de estos reportes que nosotros hemos compartido y liberado a nuestros clientes, accesible de forma pública, y lo que es el concepto que está detrás de Zero Trust, revolucionando la industria, que es el concepto de olvidándonos de las contraseñas, el famoso passwordless. Cómo establecer una arquitectura de Zero Trust, que es un elemento dentro del paraguas más amplio que es SASE, pero sin la necesidad, sin el problema de tener 50, 100 o más contraseñas. Hacerlo de forma sencilla, eficiente y práctica. Muy bien, eso es lo que teníamos preparado para esta mañana, así que sin más, agradecerles nuevamente por su participación, por su atención, espero que haya sido de utilidad y quedamos atentos si hay alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Garro, por habernos acompañado en esta parte del evento. Lamentablemente no tenemos ninguna pregunta, nadie se ha animado por ahora, pero estoy segura que si usted nos sigue en el evento y puede ir al stand, posiblemente ahí hay algunas preguntas que tengan o algunas personas que tengan algunas dudas o quizá quieran hacer una conversación mucho más privada y personal. Le agradecemos de todas maneras por habernos acompañado. Fue el señor Miguel Garro, arquitecto de soluciones técnicas de ciberseguridad, que nos ha acompañado desde Costa Rica, representante de Cisco. Vamos ahora a continuar con la siguiente ponencia, la siguiente exposición. La trae desde Brasil Ricardo Rodríguez. Él es ingeniero de ventas de cada región de Progress. Y el tema elegido es cómo evitar el secuestro de archivos transferidos. Bienvenido, señor Rodríguez. ¿Ya lo tenemos? ¿Me escucha? Muchas gracias por la presentación, bienvenidos a todos.
Un gusto recibirlos hoy para discutir cómo evitar el secuestro de archivos transferidos. ¿Y por qué este tema tiene que ver con Progress? Para quien no conoce, Progress es una empresa de Estados Unidos, fue creada en 1981 y fue una de las primeras empresas a tener acciones negociadas en Nasdaq, ¿no? Provee productos para desarrollar, implementar y administrar aplicaciones comerciales de alto impacto. Y entonces nuestros socios de negocios, nuestros partners y nuestros clientes usan los productos de Progress para construir sus soluciones y proveer a sus usuarios finales, ¿no? Y con eso tenemos ahí cientos de millones de consumidores utilizando aplicaciones que se ejecutan sobre tecnología Progress. Con eso tenemos el gusto de atender distintas empresas de distintos mercados, de distintos tamaños, grandes, pequeñas y medianas, con soluciones que efectivamente aportan valor a sus usuarios finales. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el secuestro de archivos transferidos, ¿no? Lo que pasa es que Progress ayuda a muchas de estas empresas a proteger sus datos y las informaciones confidenciales de sus archivos, ¿no? Durante las transferencias de archivos. Y efectivamente, cuando hablamos de secuestro de archivos, estamos hablando de ataques de ransomware, ¿no? Y seguro están viendo, acompañando, que los ataques de ransomware están incrementando, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años. Entonces, eso está afectando, por ejemplo, empresas de Estados Unidos, ¿no? Y donde recientemente vimos ahí un ataque que afectó un oleoducto ahí en Estados Unidos. No solamente eso, no solamente empresas tradicionales, pero también empresas de alta tecnología como Habana Labs, que pertenece a Intel, también sufrió un ataque de ransomware, ¿no? Y tuvo sus operaciones ahí afectadas, ¿no? Y también estamos viendo impacto a la vida de las personas, ¿no? O sea, en Alemania el año pasado una señora murió porque se fue a un hospital, pero el hospital habría sido víctima de un ataque de ransomware. Sus operaciones estaban ahí como que demoradas y la señora tuvo que trasladarse a un otro hospital a unos 30 kilómetros de distancia y lamentablemente no aguantó y falleció. Entonces, eso es lo que está pasando, pero no solamente lejos de Latinoamérica, ¿no? Acá mismo en Latinoamérica también estamos viendo este tipo de ataques, ¿no? Entonces, en Banco Estado, por ejemplo, en Chile, sufrieron ahí un ataque de ransomware donde paralizó las operaciones de sus sucursales y esto afecta no solamente las transacciones y la vida de los clientes, pero también la imagen, ¿no? Del Banco Estado, ¿no? Y de la organización. No solamente en Chile, también en Argentina, el Servicio de Migraciones sufrió ahí un ataque donde los hackers publicaron ahí en la internet un pantallazo, ¿no? De las carpetas, ¿no? Del sistema de archivos ahí del sistema operativo, ¿no? Y acá hay un punto muy importante, ¿no? O sea, los hackers tuvieron acceso al sistema operativo del sistema afectado. Y eso es un punto muy importante porque nos ayuda a comprender los riesgos y qué se tiene que hacer para arreglarlo. Bueno, pero ¿qué son los ataques de ransomware? Ransom significa secuestro, entonces el hacker de alguna manera entra en el sistema operativo del equipo, sea a través de una vulnerabilidad en el sistema operativo o una vulnerabilidad en el sistema de virtualización y tiene acceso ahí entonces al sistema operativo y encripta los archivos de datos. Una cosa muy importante, esto afecta solamente archivos de datos, no afecta todo el sistema operativo. El hacker no puede encriptar todos los archivos del sistema operativo. Esto porque el hacker requiere que la víctima tenga acceso al sistema operativo, pueda conectarse al equipo infectado pero que tiene que recibir ahí el mensaje que solicita el rescate. Por eso la encriptación se hace solamente de los archivos de datos y no de todos los archivos del sistema operativo. Bueno, por lo regular, el rescate se paga a través de criptomonedas como bitcoins, y esto porque es más difícil de rastrear el hacker. Pero muchas veces lo que pasa es el siguiente, o sea, y entonces lo que pasa es que si todo pasa bien, entre comillas, si la organización hace el pago, el hacker envía la clave para desactivar la encriptación. Y digo que es entre comillas porque hay muchas situaciones donde el hacker no envía la clave, ¿no? Pero hay otras situaciones también donde la organización prefiere no hacer el pago porque tiene quizás un backup reciente de los datos, ¿no?
Pero les comento que este no es el problema más grande, o sea, tener el acceso a los datos que fueron encriptados. El problema más grande es la amenaza constante de fuga de datos, o sea, que el hacker tiene la posibilidad de ir a la Internet y publicar que la organización X no guarda bien los datos de sus clientes, los datos sensibles, las informaciones sensibles, porque el hacker efectivamente tuvo acceso ahí al sistema de archivos y a las informaciones sensibles de la organización. Entonces, eso nos hace recordar una frase de William Webster que dice que seguridad es siempre visto como demasiado hasta el día en que se percibe que no es suficiente. William Webster es la única persona del mundo que fue director de FBI y CIA en Estados Unidos, o sea, es una persona que realmente necesitamos respetar y aprender mucho con ellos, ¿no? Con él, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué este tipo de cosa pasa? ¿Por qué este tipo de ataque pasa? Esto porque depende de los requerimientos de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones por lo regular tienen distintos requerimientos. Primero necesitan almacenar y transferir archivos con datos sensibles, ¿no? No solamente documentos con información personal, pero también informaciones médicas, informaciones financieras. Requieren también que estas transferencias de archivos se hagan de manera automática. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un hospital que todos los días por la mañana tiene que enviar ahí un conjunto de archivos con información sensible para una organización de tarjeta de crédito, para recibir sus pagos, o para una organización de seguro de salud, todas estas transferencias tienen que ser hechas todos los días, y lo ideal es que se lo haga de manera automática. Y además de eso, hay que impedir el acceso no autorizado, ¿no?, a estas informaciones sensibles. No solamente impedir el acceso de agentes externos, como los hackers, pero también de agentes internos, ¿no?, como administradores con malas intenciones dentro de la organización. Y además de eso, hay que tener trazabilidad, o sea, tener comprobación de y rastreabilidad de quién está teniendo acceso a qué archivos y a qué informaciones, y de esta manera comprobar cumplimiento con distintas reglas de seguridad como GDPR, HIPAA y PCI. Entonces, nuestro desafío es cómo impedir el acceso no autorizado a información sensible en la transferencia de archivos. ¿Y por qué esto es un desafío? Porque si pensamos en la parte de transferencia segura de archivos, por lo regular tenemos una persona en su laptop o un servidor que tiene ahí archivos con información sensible y necesita transferir estos archivos a un usuario destino o a un sistema destino. Y mismo que ellos estén en redes distintas, en el mundo ideal sería que se creara ahí un túnel cifrado de comunicación usando llaves SSL o SSH, y ahí que la persona o el sistema de origen pudiera tomar el archivo con información sensible, enviar por ese túnel cifrado, que es bastante seguro, y eso llegaría al usuario o al sistema destino, que entonces recibirían el archivo y tendrían acceso a las informaciones sensibles. Pero lamentablemente, este tipo de conexión directa no existe. No existe porque, al menos en la gran mayoría de las veces, ni siempre el laptop de la persona de destino está encendida, ni siempre el servidor de destino tiene un servicio que permite recibir archivos de usuarios o sistemas a cualquier momento del día o de la noche y desde cualquier red, ¿no? Entonces, como esta comunicación directa ni siempre es posible, o casi nunca es posible, lo que normalmente se usa son servidores intermedios, ¿no? Usualmente servidores FTP, FTPS o SFTP, donde el usuario de origen o el sistema de origen crea el túnel de comunicación cifrado usando protocolos FTPS o SFTP, envía los archivos que va por el túnel cifrado. Al llegar al servidor, el servidor lo guarda en su sistema operativo, en su sistema de archivos, y al momento que sea interesante para el usuario destino o el sistema destino, ellos crean el túnel de comunicación con el servidor FTPS y SFTP y transfieren los archivos, y ahí entonces reciben los archivos y tienen acceso a la información sensible. Pero lo que vemos acá es que la gran mayoría de las organizaciones están enfocadas en impedir el acceso no autorizado a los servidores, o sea, tener soluciones que impidan que hackers entren en el sistema operativo de estos servidores con archivos con información sensible. Pero esa es parte del problema. La otra parte es, ¿qué pasa si el hacker tiene acceso al sistema operativo? ¿Y cómo protegerse considerando que el hacker ya tiene el acceso al sistema operativo? Bueno,
Para este tipo de problema, muchas veces es interesante o importante volver al pasado, ¿no? Y voy a volver a 1984, cuando se realizó por primera vez el cruce del Atlántico Sur en bote a remos, ¿no? O sea, se hizo a través de este bote. Miren, no tiene motor, solamente el remo. Y este señor, que se llama Amir Klink, es un navegador brasileño, construyó este barco IAT con menos de 6 metros de largo para hacer este viaje. Este viaje tardó 100 días y 6 horas, ¿no? Desde África hasta Brasil. Fueron 3.700 millas navegadas. Y lo que nos enseña esta historia es el siguiente. Por supuesto, Amir Klink iba a enfrentar un montón de tormentas durante el traslado, durante el cruce del Atlántico Sur. Entonces, cuando estaba construyendo este barco, IAT estaba intentando construir un barco que no volcara. Y pidió ayuda a un ingeniero naval, José Carlos Furia, y ese ingeniero naval le dijo lo siguiente: mira, estás intentando huir del problema. No puedes huir del problema, tienes que abrazarlo, tienes que enfrentarlo. Y la manera de abrazar el problema es construir un barco que, mismo que se vuelque, se pueda volver a la posición original y seguir navegando. O sea, efectivamente, que no huyas del problema, pero que sí abrace el problema, que esté protegido mismo que el problema ocurra. Y esto efectivamente es lo que fue muy importante para este cruce, porque a los primeros días del cruce, Amir Klink enfrentó ahí una tormenta, el barco volcó y pudo volver a la posición original, seguir viaje, y ahí lo hizo con total seguridad. Ahora, entonces, esa es una lección muy importante. ¿Y cómo lo trasladamos? ¿Cómo lo traemos para nuestra situación? O sea, tenemos acá entonces un servidor con determinados archivos, distintos archivos con información sensible, donde un hacker entró en el sistema operativo. ¿Y cómo proteger esa información? La manera de hacerlo es a través de encriptado automático de estos archivos, o sea, tener una solución que encripta los archivos en el sistema de archivos del servidor FTPS o SFTP de manera automática. De esta manera, mismo que el hacker entre en el sistema operativo, no pasará nada porque los archivos están encriptados, el hacker tendrá acceso al archivo, pero no al contenido de los archivos, no a las informaciones de estos archivos. Entonces, eso es un aprendizaje que les traigo y les comparto, porque es un punto muy importante, puesto que una vez que el hacker ya está dentro del sistema operativo, hay que proteger, hay que tener las informaciones protegidas contra la fuga de datos, ¿no? Entonces, para finalizar, ¿cómo evitar el secuestro de archivos transferidos? Por supuesto, el primer paso es intentar impedir el acceso no autorizado, ¿no? Sea manteniendo los sistemas actualizados, estamos hablando de los sistemas operativos, sistemas de virtualización, tener también software de protección contra la invasión de los hackers, pero tener en cuenta que la invasión puede que ocurra. En esta situación hay que estar preparado cuando la defensa anterior no es suficiente. Esto significa guardar los archivos de manera cifrada automáticamente, o sea, mismo que haya un acceso no autorizado a los archivos, que el hacker tenga acceso al archivo, pero no a la información que está dentro del archivo. Bueno, señores, esto es lo que quisiera compartir con ustedes. Les agradezco bastante la atención y ahora seguimos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, señor Rodríguez, ingeniero de ventas Cala Región, representante de Progress, por habernos acompañado desde Brasil. Y sí, tenemos algunas preguntas a esta hora de la mañana. Leonor le dice: buenos días, ¿qué pasa con los datos en la nube si son robados a los proveedores de la nube como AWS, Azure? ¿Qué ley ampara esto? Adelante. Sí, es una buena pregunta. Los proveedores tienen que cumplir con distintas leyes. Va a depender un poco de dónde efectivamente están ubicados los servidores. Pero por el hecho de estar en la nube, las organizaciones no tienen el control, los clientes no tienen el control de qué leyes se van a estar amparados, ¿no? Por eso, cuando estamos hablando de transferencia de archivos con información sensible, es muy importante conocer muy bien quién es el proveedor, tener el contacto directo con el proveedor, saber dónde están ubicados los archivos y qué protecciones tienen, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos el servicio de MOVEit, que es la solución que ofrece la solución el servicio
servicio de cifrado automático de archivos en la transferencia de archivos. Tenemos solución tanto on-premises como en la nube. Entonces, tienen contacto directo con nosotros, saben cómo protegemos las soluciones y las informaciones sensibles y estarán protegidos ahí contra distintas invasiones si acaso pasa. Perfecto. Vamos ahora con otra pregunta, señor Rodríguez. Fernanda le dice, ¿cuáles son las soluciones que nos permite enviar archivos por email? Perfecto. Efectivamente, tenemos en la plataforma Movit opción de enviar archivos por distintos medios, no solamente a través de clientes FTPS y SFTP, pero también a través de Outlook. Tenemos un plugin que se conecta a la instalación de Outlook, de tal manera que al enviar un correo con archivos adjuntos para una persona, lo que pasa es que al usar este plugin, los archivos, al revés de ir al buzón de correo de la persona destino, se va a la plataforma Movit y el contenido del correo, el texto, sí va para la persona destino, ¿no? Entonces, la persona destino recibe un correo diciendo, mira, el usuario X te envió ahí varios archivos, ¿no? Se conecte acá a esta URL, que efectivamente es la URL de Movit, para bajar los archivos. Y esto es interesante porque permite una transferencia segura y efectiva, no solamente de archivos con información sensible, pero también archivos con varios megabytes o gigabytes o terabytes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero compartir un archivo de instalación de, no sé, un Microsoft SQL Server, por ejemplo, que tiene varios megas, cientos de megas ahí para instalación, por supuesto no puede enviar por correo tradicional, pero sí con la plataforma es posible enviárselo. Una pregunta ahora de Sandra que le dice, buenos días, tengo una consulta, ¿su solución reemplaza los servidores FTP? Excelente pregunta. Sí, efectivamente reemplaza por el hecho de que usualmente cuando una organización tiene servidores FTP o FTPS o SFTP en su infraestructura de IT, lo que pasa es que cada uno tiene sus propios servidores, son distintos administradores, cada uno con políticas distintas de seguridad y, por supuesto, no tiene el cifrado automático de archivos, ¿no? Entonces están expuestos a ataques de hackers. Mientras que con la solución Movit se puede reemplazar todos los servidores de FTP de la organización por una solución única, centralizada, donde además de tener el cifrado automático de los archivos, los administradores de la plataforma Movit tendrán un acceso centralizado y tienen visibilidad de todos los archivos que están siendo transferidos. Entonces pueden verificar si algo está pasando, si hay alguna transferencia fuera de lo que sería el normal, y tienen un log de todas las transacciones que se pasó, un log que no es manipulable, de tal manera que para cumplir con la rastreabilidad que se requiere, la solución Movit les va a atender también. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Va otra pregunta de Leonor. Buenos días. ¿Cómo estos delitos de robo de datos están amparados en la Ley de Protección de Datos? Sí, efectivamente están protegidos, ¿no? O sea, están amparados ahí por esas leyes de protección de datos. El problema es, si estamos hablando de una solución en la nube, ¿quién es el fabricante? ¿Quién es el proveedor? ¿Y dónde está ubicado el proveedor? ¿Dónde están ubicados los archivos? ¿No? Entonces, hay un tema de las leyes que es, la ley es nacional, pero ni siempre un cliente, por ejemplo, que está en Perú usando una solución cloud, los archivos están en Perú, pueden estar en la nube, en cualquier punto de la Internet, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Por un lado, hay la ley de GDPR, ¿no? Que es una ley de Europa que aplica a todos los ciudadanos de Europa, estén en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero otra vez, si la organización que está proveyendo la solución no tiene una representación física en el país donde hubo el delito, no habría manera de accionarla en la justicia, ¿no? Entonces, por eso es siempre muy importante cuando hablamos de transferencia de archivos con información sensible en la nube, saber muy bien, tener el contacto directo con el proveedor para que sepan dónde están los archivos, cómo se está protegiendo, para que estén seguros y puedan proteger las informaciones sensibles de la organización y de sus clientes. CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.